canciller. Bueno, entonces es que son cosas que se manejan profesionalmente todos los días. Es la seguridad jurídica, o sea, nosotros tenemos derecho de saber exactamente lo que podemos o no hacer, y cuando se dejan así textos suavemente abiertos, hay una duda, y típicamente eso lo hemos visto en muchísimos países. Esa duda de lo que podría generar es un movimiento de autocensura, que paradójicamente también está prohibida en la ley. O sea, se dice que los periodistas deben abstenerse de autocensura, y eso es algo que ya existe. Es un nombre piadoso para la censura previa realmente. Pero eso ya existe. O sea, ya yo hablo con mucha gente, medios públicos, medios incautados, recién y te dicen que hay temas que no pueden tratar, o que a veces los dueños de medios prefieren no topar ese tema, no ponerse en problemas. Pero por un temor reverencial, pero el dueño también de los medios del gobierno, donde no aparece nunca ningún invitado de la oposición. Y ese sabemos quién es, pues claro. Esas obligaciones deontológicas deben regir para absolutamente... Ahora, justamente la diferencia que hay, porque se establecen varios principios. En cuanto al derecho a la réplica, por ejemplo, ¿cuáles son sus observaciones? Bueno, el derecho a la réplica, el derecho a la respuesta son derechos consagrados que muy a menudo no han sido respetados en muchos países del mundo. En toda parte dice que la gente tiene derecho a responder en el mismo espacio al mismo tiempo. Eso típicamente no se ha respetado. Lo que a mí me parece exagerado es la disculpa. Creo que hubo un caso, en el caso de Cuevisa, donde se tuvo que disculpar con uno, con la ministra, con no sé quién, con no sé qué. O sea, eso es como que medio ponerles la cabeza abajo. Además que ninguna ley del Ecuador dice que hay que pedir disculpas. Y hay un principio de derechos humanos internacional de que solo se pueden aplicar penas dispuestas en la ley. Entonces no pueden obligar a hacer algo que no está escrito en la ley. Pero de todas maneras el derecho a la réplica, a la respuesta, sí es normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la réplica en los medios públicos? Resulta que las cadenas se las regulan, pero hay un vacío en la ley. Dice, son responsables los funcionarios públicos y respeten la ley, pero no dice cuál es la sanción para ellos. No dice qué pasa. No dice qué pasa con la réplica cuando se hace una cadena de esas infamantes que ordena la Secretaría de Comunicación. Entonces, ¿dónde hace la réplica si ellos no son dueños del medio, sino que serían todas las radios y todas las televisoras? Eso es un problema, por ejemplo. Eso lo hemos notado. Lamentamos, por ejemplo, dos cosas adicionales, de que no se vaya en una mayor dirección a la despenalización. Eso no nos sorprende, porque el presidente lo había dicho en varias ocasiones que no veía por qué hacer eso. Constatamos que básicamente hay dos países que endurecen un poco todo lo que es la penalización, que son Venezuela y Ecuador, y hay otros países donde sí se mantiene la penalización de los delitos de prensa, como difamación, como injuria, pero donde se utilizan cada vez menos. O sea, está en el derecho, pero se utiliza cada vez menos. Una precisión, eso no implica que pedimos que los periodistas medios estén encima de la ley, para nada. O sea, una persona que difama, una persona que injuria, tiene que responder. Eso se llama la responsabilidad ulterior, y por eso existen figuras legales en el Código Legal, etcétera, pero no olvidando que la pena tiene que ser proporcional. Ahí lo que se debe exigir es que los jueces sean independientes. Precisamente uno tiene que responder ante un juez, pero ese juez tiene que ser un juez independiente y no un juez movido a control remoto por Chucky Seven, porque entonces ¿de qué? Sí, por ejemplo, también hablaban de las cadenas. Por ejemplo, ahí no se regulan las cadenas presidenciales. Por ejemplo, aquí no se dice nada. Eso, por ejemplo, lo lamentamos. Se crea una categoría de medios servicio público de carácter oficial. Eso, por ejemplo, yo no tengo muy claro lo que es un servicio, un medio público de carácter oficial. Es una herramienta de relaciones públicas de la SECOM, y así tendría que ser reconocida. Eso no es un medio, y además es contradictorio, porque se dice en la definición de este nuevo medio o tipo de medio que su objetivo principal es la difusión de la línea editorial del organismo, a la presidencia, alcaldía, prefectura, que lo ha creado, pero, o sea, sí, el objetivo es difundir una línea oficial. Eso contradice otros artículos que dicen que tiene que ser contrastado y todo eso. O sea, esos medios públicos oficiales es algo que ya se han invitado, son herramientas de publicidad y son herramientas legítimas. Un gobierno que quiere, un gobierno, una alcaldía que quiere promocionar su trabajo, muy bien, que lo haga, pero considérese como una herramienta de publicidad. O sea, lo que es, y no es infamante, es legal, pero no llamemos eso un medio. Exactamente, hay tantas cosas que se deben discutir y debatir. Precisamente por eso creo que es oportuno
el pedido que ha hecho el relator de Naciones Unidas para que esto se objete y se debata, y se siga debatiendo un mes más en la Asamblea. En particular los temas que han sido agregados al último momento, por ejemplo el linchamiento mediático, que es algo, o la cobertura de temas judiciales que puede ser problemático. Por ejemplo, el linchamiento mediático lo he conocido, por ejemplo, en Perú, donde la prensa chicha en época de Fujimori ponía en primeras planas acusaciones absolutamente infamantes en contra de los opositores políticos, recuerdo el alcalde de Lima, etcétera, tratándole de gordito, de corrupto, de ladrón, no sé qué, pero adentro, cuando tú comprabas el periódico, adentro no había nada, ni una línea sobre el tema que estaba en primera plana. Esa era una herramienta utilizada para que la gente que solamente lee que no compra el periódico, claro, que solamente lee la portada, vea, y cuando se repetía una y otra vez, eso era obviamente una campaña de linchamiento mediático obvia, pero en otros casos, si el hecho de que 2 o 3 periódicos hablen de un caso es suficiente para que haya linchamiento mediático, aquí hay un problema. Pensamos en el caso de Pedro Delgado, cuando salió en El Universo y en Vanguardia, ya más de un medio empezó a hablar de eso, y miembros del gobierno, yo recuerdo, hablaban de que eso era una situación de linchamiento mediático, pero ocurre no que... declaraban culpables, era poniendo en conocimiento del público una situación irregular y que posteriormente le costó el cargo. Sí, claro, pero capaz que con esta ley, con la posibilidad de que alguien se declare linchado mediáticamente, los medios podrían empezar a inhibirse. Lo mismo, por ejemplo, sobre la cobertura de los asuntos judiciales. Se entiende que los medios no están aquí para declarar quién es inocente o culpable, eso es tarea de los jueces. Ahora, abstenerse de publicar información que puede incidir en el marco de un juicio es complejo, porque muchas cosas pueden incidir. Recuerda el debate que tuvimos a nivel nacional sobre las elecciones, ¿no? Esa famosa norma de que no se podía incidir favorablemente o desfavorablemente a un candidato, una norma que dejaba al Consejo Nacional Electoral la potencialidad de decidir si un reportaje podía ir o no, a que finalmente no fue aceptado, que nos parece bien, pero por ejemplo en ese asunto judicial, si tenemos que esperar que un caso vaya hasta casación para poder hablar de él, o sea, no vamos a poder hacer ninguna cobertura judicial. En efecto, todas esas son restricciones y son temas que tienen que ser debatidos todavía. Gracias por su participación en Contacto Directo.